Hola, yo soy el doctor Salvador Madrid, soy médico internista del Hospital San Borja y a continuación vamos a hablar de síndrome metabólico, que es un tema que me pidieron de la gente de la SEM para lo que es esta actividad de cardiología. Entonces, como hoja de ruta, nosotros vamos a hablar un poco acerca de la introducción, definición, fisiopatología, vamos a tratar de dar algún enfoque práctico desde el punto de vista diagnóstico y también desde la perspectiva terapéutica. A modo de introducción, el síndrome metabólico es un concepto que ha ido evolucionando significativamente durante las últimas décadas. Es un concepto que inicialmente trató de pesquisar a un grupo de riesgo en cuanto a lo que es principalmente disfunciones metabólicas asociadas a lo que es enfermedad cerebrovascular. En ese contexto, actualmente lo que estamos englobando es principalmente a un estado fisiopatológico crónico, progresivo, que representa un agrupamiento en cuanto a ciertos factores de riesgo asociados a lo que es la enfermedad cerebrovascular, cardiovascular y también lo que es el aspecto de la diabetes en sí. Entonces, a modo de historia, este concepto ya parte de 1960, en donde ya se podía observar cierto grado de interconexión entre lo que es principalmente la hipertensión, la diabetes y también el aumento de lo que es el tejido adiposo. En 1988 se acuñó el concepto de síndrome X para poder explicar principalmente este conjunto de factores de riesgo. En 1998, la Organización Mundial de la Salud trató de estandarizar un poco los criterios, los cuales fueron variando también a través de los últimos tiempos. En el 2001 aparecieron los criterios de la NSAP ATP3, que es el consenso que en general más se utiliza para poder hablar de lo que es el síndrome metabólico. Acá algo muy interesante, el hecho de que el factor de riesgo central en relación a lo que es el síndrome metabólico es principalmente la obesidad. Y esta no es cualquier tipo de obesidad, sino que es la obesidad central, en donde principalmente confluyen diferentes factores de riesgo desde la perspectiva fisiopatológica que está asociado con el aumento del riesgo cardiovascular de estos pacientes. 2003 a 2005, otras sociedades, por ejemplo la endocrinología o la Sociedad Cardiológica Norteamericana, además de lo que es principalmente la Fundación Internacional de Diabetes, también plantearon ciertos criterios diagnósticos para poder ampliar un poco la definición. Y más recientemente, en el 2023, también se trató de ampliar un poco este concepto de síndrome metabólico a lo que es un síndrome cardiovascular, renal y metabólico, CKM, en relación a lo que es la parte de su sigla, y que hace alusión principalmente a las mismas características de factores de riesgo, pero haciendo énfasis también que esto no solamente implica un compromiso a nivel cardiovascular, sino que también dentro de lo que es la parte nefrológica. En esta tabla yo la traté de resumir un poco y principalmente dejé aquellos criterios diagnósticos que más se utilizan en la práctica clínica, que son lo de la ATP del 2001 y también lo que es este consenso de armonización que ocurrió en el 2009. Si ustedes se fijan, dentro de lo que son los criterios o las variables a tomar en consideración, están principalmente lo que son las cifras tensionales, la presencia de lipidemia, la adiposidad, que tal como habíamos comentado, no es simplemente un aumento de lo que es el IMC, sino que hace alusión principalmente a lo que es la obesidad central. Por otra parte, también está el énfasis en cuanto a lo que es el fenotipo de insulinoresistencia o la hiperglicemia. Acá también hay que tener cierta visión crítica en relación a cuáles son los marcadores que estamos utilizando. Por ejemplo, en relación a lo que es la adiposidad, a la hora de poder evaluar lo que es el perímetro de la circunferencia en relación a la parte eh, del perímetro abdominal, podemos ver que los valores de corte que se utilizan, probablemente los criterios del 2001 son bastante rígidos y están poco aplicados o poco estandarizados en relación a la variación etnodemográfica que puede haber a nivel del mundo, usando valores fijos como puede ser 102 centímetros en hombre y 88 centímetros en la mujer. En el consenso de armonización del 2009 podemos ver que existió un trabajo en relación a este tema y se trató principalmente de poder buscar diferentes cutoffs en base a estas características etnodemográficas que varían dentro de la población mundial. También es interesante el concepto de la insulinoresistencia. Ustedes van a darse cuenta que en algunos otros consensos se utiliza el OMA o algunas otras variables de laboratorio, pero acá, al menos en relación a lo que son estos dos consensos, se hace alusión principalmente a lo que es la alteración en cuanto a la glicemia en ayuna. Recuerden que el diagnóstico de insulinoresistencia todavía sigue siendo un diagnóstico explícitamente clínico. Acá podemos ver también, por ejemplo,
lo que les acababa de comentar en relación a lo que son los valores de corte en cuanto a lo que es, por un lado, el perímetro de la circunferencia abdominal versus lo que es la parte del IMC. Se pueden dar cuenta de que en relación a la población asiática los valores de corte van a ser un poco diferentes en relación a lo que son los valores que previamente yo describí, que están más estandarizados en lo que es la población norteamericana. Si nosotros nos tendríamos que incluir o asimilar a una de estas poblaciones, lamentablemente no tenemos algún cutoff estándar que nosotros podamos utilizar en nuestro país. Por ende, tal como acá existe esta variabilidad a la hora de definir lo que es el perímetro de la circunferencia abdominal, tenemos otro problema más, que es el concepto de obesidad. Quería simplemente mencionar que a principios de este año en el Lancet apareció principalmente este consenso entre diferentes expertos en los cuales tratan de redefinir lo que es el concepto de obesidad. Acá podemos observar, a grosso modo, que lo que se trata de construir es que este diagnóstico no debería ser explícitamente o simplemente por los grados de IMC, sino que tenemos que considerar criterios antropométricos y clínicos. Y acá nuevamente los criterios antropométricos hacen principalmente alusión a lo que es el exceso de tejido adiposo. Y en ese sentido, obviamente existen ciertas mediciones que son un poco más exactas, pero que lamentablemente en la clínica no están empleados. Y acá lo que tratan de estandarizar principalmente de que nosotros, más allá de poder objetivar este exceso de tejido graso, nosotros también deberíamos tener algunos criterios clínicos. Y estos criterios clínicos son bien interesantes porque no solamente engloba lo que es principalmente la parte del riesgo cardiovascular o del aspecto de la diabetes, que es como lo clásico que uno tiene en consideración, sino que también toma diferentes áreas, como pueden ser incluso, por ejemplo, la parte reproductiva, en el contexto principalmente de lo que es el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, y obviamente también engloba lo que es alguna otra de las manifestaciones más relevantes de este síndrome, que es a nivel de lo que es el muscle D en cuanto al compromiso hepático. Entonces, más que saberse esto de memoria, el concepto importante es que estos son términos y definiciones que van variando en el tiempo, y tal como el síndrome metabólico ha ido evolucionando durante las últimas décadas, incluso el concepto de obesidad también está siendo redefinido. A grosso modo, en cuanto a la parte de la epidemiología, podemos ver diferentes estudios. Chile estamos en una situación bastante catastrófica desde el punto de vista de lo que es la obesidad, y esto se refleja obviamente en cómo ha ido progresando la aparición de síndrome metabólico en cuanto a los diferentes estudios que se han realizado. Acá podemos ver algunos datos. Obviamente, nuevamente hay que verlo con mucha detención el hecho de que dependiendo de cuáles son los criterios que se utilizaron para poder definir el síndrome metabólico, la prevalencia en nuestra población va a variar. En la encuesta nacional de salud, aludiendo principalmente al concepto de obesidad, podemos ver que un 36% de la población podría estar dentro de lo que es el concepto de síndrome metabólico, lo cual es crítico, pensando que uno de cada tres chilenos entonces estaría en riesgo de padecer un aumento en cuanto a su riesgo de muerte y mortalidad. En Estados Unidos, esta es una encuesta del 2021 en donde también apareció un porcentaje bastante elevado, y probablemente en nuestro país, en la futura encuesta nacional de salud, probablemente estos porcentajes van a seguir aumentando. Un poco de fisiopatología. Cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, más allá de englobar estos factores de riesgo asociados principalmente a un peor pronóstico desde la esfera cardiovascular, nosotros podemos observar que existen diferentes vías que confluyen en lo que es principalmente este daño a nivel de lo que es la vasculatura. Por un lado, tenemos este concepto de lo que es el tejido adiposo visceral y la grasa ectópica. Es bien interesante porque el tejido adiposo va a tener diferentes características fenotípicas en contexto de lo que es un perfil de citoquina proinflamatorias y antiinflamatorias que va a variar. Y es principalmente el tejido adiposo visceral con la grasa ectópica que se deposita en diferentes órganos lo que confluye principalmente en un fenotipo más inflamatorio. Por otra parte, la resistencia a la insulina y la inflamación son dos pilares en cuanto a la parte del daño que se da en este síndrome, principalmente dado por su compromiso principalmente en relación a lo que es el daño a nivel de los vasos y la formación y la predisposición a desarrollar una aterosclerosis más acelerada. Otro concepto importante acá es, tal como habíamos hablado anteriormente, que este depósito de grasa ectópica puede afectar diferentes órganos. El que nosotros estamos más familiarizados con ir a buscar es principalmente lo que es la estatosis hepática, que también ha ido evolucionando en cuanto a sus conceptos. Actualmente hablamos de Muscle D, que es un diagnóstico que tiene criterios, no es tampoco un diagnóstico de exclusión, sino que es una enfermedad como tal
que va a estar asociada principalmente también a lo que es, por un lado, una alteración en cuanto al metabolismo de diferentes moléculas, además de lo que es favorecer el perfil proinflamatorio que ya tiene este cuadro en sí mismo. Además, obviamente, el muscle D puede ir desde lo que es un depósito de tejido de grasa de manera asintomática hasta lo que es cirrosis, que es una de las principales causas actualmente en el mundo de lo que es daño hepático crónico. Por otra parte, la remodelación del tejido adiposo junto a lo que es la inflamación vascular se va a caracterizar principalmente por un remodelado en cuanto a la MEC, asociado principalmente a lo que es una fibrosis del tejido adiposo. La disfunción del tejido adiposo es bastante interesante, la vamos a ver un poco más adelante, y obviamente dentro de los otros factores a tener en consideración está la parte de los genes y también la parte del sexo biológico. Podemos ver que en las mujeres, por ejemplo, en el estadio de posmenopausia, cuando ya existe una disminución en cuanto a la parte de los estrógenos, aumenta también el riesgo cardiovascular involucrado con respecto a lo que es el síndrome metabólico. En relación a esta disfunción del tejido adiposo, lo importante principalmente es considerar que este tejido adiposo visceral va a tener por un lado algunas características como es principalmente una hipertrofia, que va a ocurrir principalmente a nivel de lo que es el aumento mayor y el mesenterio. Asociado a esto mismo, existe un depósito ectópico de triglicéridos en diferentes órganos, que uno muchas veces casi siempre lo asume principalmente en la parte hepática, pero esto también ocurre a nivel de otros órganos, como puede ser el páncreas, la parte del músculo, los riñones y también el corazón. Obviamente, este depósito anormal de triglicéridos en relación a cada uno de estos órganos va a generar principalmente una cascada inflamatoria profibrótica que va a provocar finalmente lo que es un daño a nivel de cada uno de estos órganos. La disfunción del tejido adiposo, que también es otro de los pilares en relación a esta alteración, dentro de las cosas más importantes que vamos a tener nosotros es que va a haber una alteración en cuanto a la adipogénesis, vamos a tener principalmente un efecto inhibidor de la insulina sobre la lipólisis y vamos a tener también una disminución en cuanto a la captación de los ácidos grasos libres. Esto va a conllevar principalmente a ciertas alteraciones que van a tener que ver principalmente con un remodelado de lo que es la MEC asociado a depósito de colágeno, es decir, fibrosis en relación a diferentes órganos. Esta disfunción del tejido adiposo también va a estar asociado principalmente a una infiltración de células del sistema inmune, lo cual va a conllevar principalmente un aumento de la citoquina inflamatoria y una alteración también a nivel de la microvasculatura. Esto es del Nature, un paper del 2024 en donde podemos observar principalmente cuáles son los fenómenos involucrados. Podemos observar principalmente que esta obesidad abdominal se va a traducir principalmente en un aumento del perfil de las citoquinas proinflamatorias. Podemos ver diferentes moléculas como puede ser interleuquina 6, TNF-alfa, leptina, lo cual va a conllevar una inflamación crónica. Por su parte, al mismo tiempo, al tener un aumento en cuanto a la parte de lo que es la alteración en cuanto al metabolismo de las sustancias grasas, también vamos a tener un aumento de la disponibilidad de ácidos grasos libres, lo cual también va a provocar daño, por ejemplo, a nivel del páncreas. Al provocar daño a nivel del páncreas, eso va a provocar principalmente disminución de lo que es la masa celular en relación a los islotes de Langerhans, lo que va a provocar principalmente una disminución en cuanto a la síntesis efectiva de insulina. En relación a la parte del perfil protector que tiene nuestro tejido adiposo, es decir, la secreción de adipoquininas y otras citoquinas que son antiinflamatorias, como la adiponectina 1, por ejemplo, vamos a tener una disminución. Y eso también va a afectar principalmente a nivel de nuestro tejido muscular. Recuerden que nuestro tejido muscular está fuertemente involucrado también con respecto a lo que es el metabolismo en relación a la parte de los carbohidratos y también el uso energético que tiene nuestro organismo. Por eso todo esto va a conllevar principalmente lo que tenemos en cuanto a una resistencia a la insulina, disfunción de las células beta, y asociado a esto también va a desarrollarse principalmente dos patologías en las cuales puede estar la vía común final de lo que es el síndrome metabólico, como puede ser el MSLD por un lado y por otro lado la diabetes. Ustedes sabrán muy bien que la diabetes y el MASLD obviamente van a estar también involucrados en relación a perpetuar lo que es este círculo vicioso en cuanto a lo que es la resistencia a la insulina, la parte de la dislipidemia e hiperglicemia, lo cual va a conllevar finalmente a lo que es la disfunción del órgano más importante de nuestro cuerpo, que es la disfunción endotelial, que se va a traducir principalmente a aterosclerosis y lo que es, a fin de cuentas, el aumento del riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes. En cuanto a la clínica, la presentación, muchos de estos pacientes van a ser asintomáticos y también es importante después cuando hablemos de screening, qué es lo que podemos recomendar a la hora de pesquisar este tipo de patología.
Y lo más importante acá, dentro de lo que podemos englobar, más allá de lo que es el daño cardiovascular, la parte metabólica, tenemos que recordar también otro aspecto importante de lo que es nuestra vida diaria. En ese sentido puede ser desde lo que es un síndrome ovario poliquístico, principalmente en mujeres más jóvenes, trastornos de respiratorio del sueño, que lamentablemente el SARS, por ejemplo, se está volviendo también una pandemia, tal como está ocurriendo con la parte de la obesidad. El aumento de algunas neoplasias malignas, está muy descrito en relación, por ejemplo, a lo que es cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de mama, también la enfermedad renal crónica, que también es un concepto que, tal como habíamos comentado inicialmente en este consenso del 2023, se está tratando de abordar principalmente de que esto es una alteración cardiovascular, metabólica y renal. El riñón en contextos de pacientes con obesidad, ocurre principalmente un aumento de la filtración y eso va a generar también daño, provocando a nivel principalmente histopatológico una necrosis focal y segmentaria con presencia de proteinuria. En cuanto a la parte de otra de las esferas más importantes que podemos ver en nuestros pacientes con síndrome metabólico es la salud mental. Y hay que entender también de que esta es una enfermedad que afecta a todos los órganos y en cuanto a la parte principalmente de lo que es la salud mental, también va a generar círculos viciosos en cuanto a lo que es principalmente trastornos de ansiedad, episodios depresivos mayor, lo cual va a conllevar también una dificultad a la hora de poder abordar este tipo de pacientes. Otra de las situaciones que también a veces olvidamos es principalmente lo que es la artrosis, principalmente en contexto de lo que es a nivel de rodillas, pero como ustedes bien sabrán, la osteoartritis como tal no es solamente un fenómeno degenerativo, sino que también están involucradas ciertas vías inflamatorias. Por ende, la obesidad no solamente es un factor de riesgo para lo que es artrosis de rodilla, virtualmente cualquier articulación en relación a lo que es este fenómeno degenerativo va a empeorar en contexto de lo que es la obesidad. Entonces, cuando hablamos de screening, entendiéndose como lo que es la pesquisa de este cuadro en población asintomática, nosotros vamos a ver diferentes recomendaciones. Yo acá dejé principalmente la que aparece en este paper de la Nature, en donde hablamos principalmente de que todo adulto debería tener principalmente una medición en cuanto al peso, talla, perímetro de cintura de manera anual. Y en cuanto a la parte un poco más específica en relación a lo que es medición de cifras tensionales, evaluar una glicemia en ayuno o perfil lipídico, acá lo que se recomienda es que en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo esto debería realizarse de manera anual, mientras que la población con obesidad pero sin factores de riesgo esto debería ser cada 2 a 3 años. Por otra parte, la población general sin factores de riesgo esto debería ser cada 3 a 5 años. Obviamente estas recomendaciones uno debería adaptarlas a nuestra realidad. Acá en Chile tenemos el EMPA que involucra algunas de estas características, pero que obviamente en cuanto a la parte de la cobertura tampoco está 100% asegurada en nuestra población, muchas veces involucrado con el hecho de que nuestros pacientes no llegan al consultorio, no se acercan en relación a lo que es principalmente la parte de búsqueda de ayuda en este tipo de problemas y la sobrenormalización que tiene también, por ejemplo, la parte del sobrepeso, que en Chile actualmente, si uno lo ve de forma muy epidemiológica, podemos decir que solamente uno de cada 4 chilenos está con un IMC menor a 25. Extremadamente preocupante. En cuanto al manejo, en este paper de la Nature podemos ver diferentes clasificaciones. Esto yo creo que más que aprendérselo de memoria, el concepto importante principalmente es entender de que acá lo más importante a la hora de poder hacer un enfoque terapéutico de estos pacientes es centrarnos en los aspectos farmacológicos y no farmacológicos, siendo estos últimos los más importantes. Podemos ver que independiente de si nuestro paciente ya cumple criterios de síndrome metabólico, o si son pacientes que tienen ya incluso evidencia a nivel de órgano, de daño a nivel de órgano blanco, lo más importante acá es principalmente la educación en cuanto a prevención de la obesidad, la parte nutricional y también lo de la actividad física. En Chile, según la encuesta nacional de salud, 86% de la población es sedentaria, que también obviamente va de la mano con todo este problema que tenemos en relación al síndrome metabólico. Acá podemos observar principalmente de que en relación a cada uno de los criterios que nosotros vayamos viendo que se van cumpliendo en nuestro paciente con síndrome metabólico, nosotros deberíamos además agregar ciertas terapias farmacológicas dirigidas. Además, también recalcar el manejo desde el punto de vista no farmacológico en relación a la parte quirúrgica, que también se ha visto bastante beneficio en cuanto a aquellos pacientes que logran una reducción significativa de su peso. Esto es del consenso de lo que le había conversado en el 2023, en donde se trata de abordar también diferentes estadios en los cuales podemos observar, por ejemplo, una etapa cero, en la cual son pacientes que no tienen factores de riesgo, en donde lo más importante es prevenir que aparezcan este tipo de patologías. Y por otra parte ya tenemos
principalmente aquellos pacientes en los cuales nosotros ya tenemos establecido principalmente un exceso de adiposidad central o disfunción del tejido adiposo. Además, aparece principalmente una clasificación en donde nosotros vamos avanzando progresivamente hasta llegar finalmente a lo que es este estadio 4, en donde nosotros ya tenemos principalmente enfermedad cardiovascular establecida. Si podemos observar, acá se hace alusión principalmente a cada una de las complicaciones que pueden aparecer en relación a lo que es este síndrome. Y desde el punto de vista terapéutico, lo que se trata de hacer en este algoritmo es principalmente tratar de, por un lado, favorecer lo que son las medidas no farmacológicas y por otro lado también dar cierto grado de guía en cuanto a cómo vamos a manejar cada una de las alteraciones desde el punto de vista farmacológico. Podemos observar, por ejemplo, que en relación a la hipertrigliceridemia, lo más importante acá sigue siendo la parte de los estilos de vida saludable, principalmente en relación a una educación en cuanto a la parte nutricional. Muchas veces los seres humanos tenemos el conflicto cognitivo de creer que los triglicéridos vienen de la grasa y en ese sentido es nuestro deber como médico orientar a nuestros pacientes, aludir que el principal sustrato para la hipertrigliceridemia sigue siendo la dieta alta en carbohidratos y que en ese contexto lo más importante es tratar de reducir este tipo de compuestos favoreciendo también lo que es principalmente un consumo saludable de algún otro tipo de grasa no saturada. En ese sentido, ustedes recuerdan también que la elevación de los triglicéridos, principalmente el riesgo que nosotros tenemos en contexto agudo, es el hecho de aumentar el riesgo de pancreatitis. Obviamente, ustedes han leído que los triglicéridos mientras más elevados están, mayor es el riesgo cardiovascular, pero contraintuitivamente no hay estudios que busquen los triglicéridos como un target en cuanto a la parte de disminuir el riesgo cardiovascular. ¿A qué me refiero? Que en general las guías van a seguir utilizando el LDL como meta a la hora de establecer algún tipo de tratamiento terapéutico con intención de bajar el riesgo cardiovascular. Y eso es bien interesante. Y no nos confundamos cuando nosotros vemos las metas de triglicéridos, generalmente la indicación farmacológica casi siempre va a estar principalmente anidada en lo cual es aquellos pacientes con más de 500 miligramos por decilitro, principalmente por la parte de la pancreatitis aguda. Ese es como el sustrato farmacológico en ese tipo de pacientes. En cuanto a la parte de la hipertensión, nuevamente lo mismo, también hay muchos estudios que han mostrado que pacientes que bajan de peso, que empiezan con actividad física, rápidamente también sus cifras tensionales tienden a bajar. En ese sentido, las metas van a variar. Ustedes saben muy bien que las guías van cambiando con el tiempo y que el péndulo cada vez se aproxima más a que tenemos que ser más estrictos en cuanto al control de cifras tensionales, obviamente teniendo en consideración los bemoles que pueda tener, por un lado, la polifarmacia y también, por otro lado, también los efectos adversos que puede tener cada uno de estos fármacos de manera aislada. En cuanto a lo que es los pacientes con enfermedad renal crónica, también es interesante. Hace poco salió un estudio que salió publicado en el JASN del doctor Toro, si no me equivoco, de la Universidad de Chile, en donde hablan acerca de la pesquisa de los pacientes con microalbuminuria en cuanto a enfermedad renal crónica en nuestra población. Y se puede observar un porcentaje bastante más elevado de lo que en general tenemos como prevalencia de enfermedad renal crónica, que a nivel del mundo ronda el 10%. En el estudio que se realizó acá en Chile, en base a la pesquisa dirigida de lo que es microalbuminuria, este número era bastante más elevado. Y en ese sentido también tenemos que hacer hincapié en que probablemente con el tiempo el screening de lo que es enfermedad renal crónica también nos va a ayudar a pesquisar a estos pacientes de manera más precoz. En cuanto a la parte farmacológica de estas enfermedades renales crónicas proteinúricas, lo más importante es disminuir la hiperfiltración. Nuevamente, bajar de peso sigue siendo muy efectivo. Y por otra parte también el uso de medicamentos antiproteinúricos. Y en ese sentido, extender un poco la visión de que no solamente los antiproteinúricos como IECA, ARA2 o los inhibidores de SGLT2 tienen un nicho en población que sea principalmente diabética o hipertensa. En pacientes con proteinuria, el uso de estos fármacos, independiente de los otros dos factores de riesgo, también estarían indicados. En cuanto a la diabetes, 12% de nuestra población en Chile tiene diabetes, también es muy preocupante, obviamente. También va de la mano con la parte de los hábitos de vida poco saludables. Y en relación a lo que es el uso de farmacoterapia, acá lo más importante es recordar que todo paciente con diabetes ya tiene alto riesgo cardiovascular, son pacientes que deberían estar con estatina. Y que por otro lado, además, tenemos que ver en relación a la farmacoterapia que se ha ido ampliando y que lamentablemente en el ambiente de recursos limitados, tristemente todavía no se logra a llegar a la mayoría de la población,
pero que en un mundo ideal, pacientes con obesidad, con IMC más de 35, que tengan, por ejemplo, diabetes, son pacientes que ya requieren de entrada el uso de análogos de GLP-1, que lamentablemente por cosas de precio todavía no se pueden disponer para toda nuestra población. En cuanto a las metas, nuevamente acá no cambia mucho, o sea, esto está muy vinculado con son las recomendaciones de la ADA, de la guía americana en cuanto a las metas de hemoglobina y glicosilada. Es poco probable que esto cambie a corto o mediano plazo. Y por último, se hace alusión también en este pequeño algoritmo en relación a lo que son aquellos pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica. En ese sentido, cuando uno se aproxima a estos pacientes, la idea principalmente es ser un poco más exigente en cuanto al manejo con la parte de la estatina y también pensando que existen otros tipos de fármacos que también nos van a ayudar a mejorar la parte de la dislipidemia. Fármacos que lamentablemente también no están muy disponibles, como pueden ser los inhibidores de PCSK9 o, por ejemplo, incluso el ezetimibe, que siempre va a estar descrito en las guías, pero que en cosas de precio tampoco es tan accesible para la población general. Y en cuanto a los fármacos, me quería detener principalmente en dos familias. Una, los análogos de GLP-1. Recordar que actualmente están indicadas principalmente no solamente en los pacientes diabéticos. Podemos ver que los efectos que tienen en cuanto a la parte del manejo de la diglicemia y de la dislipidemia, podemos ver que tienen efectos benéficos en disminuir la resistencia a la insulina, en cuanto a lo que es el mismo tejido adiposo, el muscle D, en cuanto en relación principalmente a aumentar incluso los niveles de HDL y que en relación a la parte cardiorrenal también podemos observar principalmente disminución en cuanto a la parte de la albuminuria, disminución de las cifras tensionales, mejorar la función endotelial y también tendrían un efecto antiinflamatorio en relación a la parte del endotelio. En las guías, estos de la llama del 2023, las recomendaciones en cuanto al uso de análogo de GLP-1 en cuanto a pacientes que tengan solamente obesidad están reservados principalmente en aquellos con IMC sobre 30 o en aquellos pacientes que tengan un IMC sobre 27 y que tengan algún tipo de comorbilidad asociada al sobrepeso. En ese sentido, el semaglutide o Ozempic, el que clásicamente está a disposición, en general se usa, está más disponible en la forma subcutánea. Actualmente este año apareció un estudio en donde también mostraba beneficio en cuanto al manejo de la obesidad en su formulación oral. Y por último también está el tirzepatide, que es un análogo dual a nivel de GLP-1 y GIP-1, que también tendría un beneficio en cuanto a la parte de la disminución del peso. Recordar que estos fármacos en general tienen una disminución de peso de 15 a 20% a 12 meses, o sea, es bastante significativo el beneficio que tiene en cuanto a la parte del sobrepeso. Y luego hay SGLT2, que bueno, son fármacos que también entraron con todo, que como antidiabéticos no resultaron ser tan buenos, pero que el gran beneficio que tuvieron principalmente era por un lado la parte cardioprotectora y también nefroprotectora. Y por eso estos pacientes en general, pese a que no tienen tanto efecto en cuanto a lo que es, por ejemplo, la disminución de peso, sí tiene un efecto antiinflamatorio bastante significativo en cuanto a lo que es mejorar, por ejemplo, lo que es una disminución en cuanto al tejido adiposo visceral. Tiene también un efecto benéfico en cuanto a lo que es aumentar la natriuresis, lo que se va a traducir principalmente en una caída de las cifras tensionales, mejorando también lo que es principalmente la disfunción endotelial que acompaña a nuestros pacientes. En ese sentido, este tipo de medicamentos también están recomendados principalmente en aquellos que ya tengan alguna indicación formal, como puede ser nefropatía proteinúrica o pacientes con diabetes o insuficiencia cardíaca independiente de su fracción de eyección. Por último, el tratamiento quirúrgico también ha ido avanzando en el tiempo. Tenemos que recordar que una cirugía bariátrica no está exenta de riesgo. Se ha visto disminución del peso 20, 30, incluso hasta 50% en algunos pacientes, pero lamentablemente esto tiene que ir acompañado de todo un manejo multidisciplinario que muchas veces se deja de lado. No basta con operar a un paciente, tiene que ser seguido por un nutriólogo, tiene que haber una evaluación por el equipo de salud mental que es súper, súper relevante para que estos pacientes no vuelvan a tener una recaída en cuanto al control de su peso y los médicos internistas como tal también tenemos una importancia bastante crítica en poder hacer un seguimiento apropiado en cuanto a las comorbilidades que puedan tener estos pacientes en relación a su síndrome metabólico de base. Por último, en relación al pronóstico, lamentablemente el síndrome metabólico, pese a ser un riesgo modificable para la enfermedad cardiovascular, sigue siendo uno de los pilares en cuanto a empeorar el pronóstico en relación a la parte de la aparición de este tipo de patología. En ese sentido, el riesgo de infarto, el riesgo de lo que es ictus, principalmente está bastante más aumentado en comparación a lo que es la población en general.
En ese sentido, obviamente, los estudios van a ser muy heterogéneos, dependiendo mucho de cuáles fueron los criterios diagnósticos que se utilizaron, cuál es la población que se está estudiando y otras variables que probablemente también pueden tender a confundir en relación al pronóstico, pero el concepto más relevante es que tener síndrome metabólico en contexto de un aumento de la grasa visceral es un factor de riesgo que aumenta y empeora la mortalidad de nuestros pacientes. Esta es mi bibliografía. Están todos invitados a seguirnos también en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro podcast, tenemos nuestra cuenta de Twitter y también quedan todos invitados a que si tienen algún tipo de pregunta, duda específica, pueden contar conmigo. Los coordinadores de esta instancia tienen mi correo electrónico, así que estoy abierto a recibir cualquier tipo de pregunta y tratar de ayudarlos. Así que eso, muchas gracias.